Bueno, en esta entrevista para Libros de la Cabeza vamos a entrevistar a Víctor Renarduzzi. Hola Víctor, gracias por aceptar la entrevista. Hola José Luis, gracias a vos, para el contrario, un honor para mí. Víctor se licenció en la Universidad de Entre Ríos en Comunicación Social, es magíster de Sociología de la Cultura y Análisis Cultural del IDAE SUNSAM y es doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Nosotros armando esta entrevista comentábamos que nos hicimos más o menos cercanos porque compartimos la comisión de doctorado y nos divertimos bastante, gracias a Dios, estuvo bueno. Sí, lindísima época. Bueno, el libro del que vamos a hablar es un libro que se llama Placeres en Movimiento, Cuerpo, Música y Baile en la Escena Electrónica. Es de Hay2 y es del año 2012. Me voy atreviendo a decir cosas en la medida que se van haciendo las entrevistas. Me lo encuentro a Víctor. Cuando estaba pensando hacer las entrevistas, le digo, che, voy a hacer esto, que todo, qué buena idea, quiero hacerte una entrevista sobre eso. Y me dijo, este, es un libro medio viejito. Entonces, yo no le dije nada porque los autores tienen cada uno su locura con sus libros, pero volví a mi casa, lo releí, vi las notas que tenía tomadas y la puse en la lista de entrevistas y acá estamos. Es un libro que es muy interesante y está bien, se enfoca en las fiestas rey, que ahora no están en el centro de la escena de la polémica, pero primero cada tanto vuelven a aparecer, muchas veces de manos de la crónica policial por algún accidente que hay. Y además es un tema que para mí es de plena actualidad, especialmente para lo que estudiamos mediatización, que cada vez por lo menos a mí, creo que la gente que voy leyendo, cada vez nos aparece más la necesidad de incluir dentro de los circuitos de mediatización a lo territorial. Y este libro es muy rico en esa relación entre lo territorial y lo corporal, que es un tema que se viene dando en las entrevistas, por otro lado, con lo musical, con lo discursivo, las repercusiones de prensa académica. Entonces, el libro de Víctor, de Narduzzi, pone en evidencia varios hechos malditos de las ciencias sociales y aún de la comunicación. La cuestión del cuerpo, la cuestión del baile, pero no un baile visto a la distancia, sino un baile, uno podría decir, en observación participante. La música y la escena electrónica, que es una escena que aún en los estudios sobre música popular o música masiva, no es un objeto muy frecuentado. Entonces, ¿cómo lo ves? A más de una década de publicado el libro, ¿cambió la escena, cambiaron las ciencias sociales o al final el mundo en estas cosas sigue igual? ¿Cómo lo ves así a la distancia? Eh, Te diría las tres cosas. El mundo sigue igual. Cambiaron las ciencias sociales y cambió la escena. A ver, obviamente eh, nos entendemos en el sentido, bueno, siempre hay zonas donde uno puede ver a lo mejor continuidades y otras donde va viendo que las cosas cambian, digamos, ¿no? Eh, Quizás hay algún, a ver, en principio, no, las ciencias sociales y efectivamente yo creo que hay ciertas problemáticas que tal vez se volvieron encontraron un espacio más amigable que tal vez, no estoy diciendo, pues yo por lo menos no me quiero poner en ningún lugar inaugural ni nada de eso. Eh, pero bueno, recuerdo, sí, antes, porque obviamente si el libro se publicó en el 2012, uno viene también haciendo las cosas un poco antes. Yo creo que sobre todo lo que yo trabajé podría decirse es tal vez la primera década, ¿no? Del siglo. Lo señalo porque con el tema de las mediatizaciones, que seguro vamos a volver,
ahí hay algo, digamos, que empezaba a cambiar cuando yo ya estaba cerrando el texto, digamos, ¿no? Ajá. Eh, y entonces en ese momento recuerdo que era como más, eh, quizás de un poco más de soledad o esta cosa que hablábamos antes de empezar la entrevista de que uno, bueno, mm, hay fronteras que tiene que abandonar y yo a lo mejor me fui un poquito de lo estrictamente de mi campo que consideraba la comunicación a, bueno, a la gente de con la gente de antropología de la danza, antropología del cuerpo, ¿no? Como, qué sé yo, la sociología de las emociones, como que en esos lugares encontraba tal vez una interlocución más pertinente para lo que a mí me interesaba, digamos, ¿no? Tal vez, qué sé yo, había, por diversas razones, digamos, en el mundo de la comunicación, tal vez está muy en discusión el tema de las regulaciones, la legislación y demás, que era como predominante por razones históricas. Eh, bueno, que así lo hicieron suceder, digamos. Y entonces, bueno, en ese sentido creo que sí, bueno, ese recorrido donde distintas personas fuimos como a picotear por otros lados, bueno, también probablemente colaboramos a esta cosa de llevar y traer, hacer un tráfico, ¿no? De Eh, saberes y cosas que hacen falta. Segundo, la escena cambió, sí, sin duda, y creo que, bueno, particularmente la escena argentina, porteña, ponele más estrictamente, mm, efectivamente también cambiaron mucho por esta cuestión, digamos, bueno, de que los momentos malogrados que hubo en la escena de fiesta, que, a ver, no porque fuera un espacio del orden de lo público, pero sí probablemente más abierto, que volvió a, qué sé yo, una cosa como más enquistada, diría, ¿no? Después, sobre todo después de lo que fue en Costa Salguero con el caso de Time Warp, digamos que fue tan notorio y demás. Y que bueno, que me parece que puso ahí una suerte de corte respecto de lo que estaban haciendo las cosas. Y bueno, y efectivamente después por otro lado también el mundo sigue igual y vienen relevos musicales y tal vez no es, a ver, como pasa con otros géneros, siguen y son súper productivos, pero tal vez no están en el momento más fuerte de su visibilidad, de su notoriedad, sí, de pero moda. ahí hay una doble cara. Un lado, Sí. eh, hay un proceso como de momentos mainstream para distintos géneros o estilos, Ujú. pero permanece, especialmente, pensaba en su momento en la música electrónica y ahora pasa con el trap, que es como de otro universo, o el reggaetón en su momento, hay mecanismos de segregación. Y vos que estuviste un poco también en la movida, eh, con esa segregación, ¿se la puede este, estudiar, entender, comparar unas segregaciones con otras? Solo se puede constatar la situación y defender el objeto, por decir así, ¿no? Yo veo ahí una cosa, pero cuando uno estudia, me pasa a mí también que estudiamos fenómenos musicales marginales, aunque sean exitosos, que uno está tentado a tener una posición defensiva, digamos, defender el objeto. Pero el libro tuyo es gordo y está lleno de detalles, de observaciones, todo. ¿Cómo ves esa cuestión de la segregación, de lo electrónico y de la fiesta alrededor? A mí me parece que ahí, a ver, uno puede poner tal vez una cierta mirada general, pero seguramente, bueno, no capta la variedad de circunstancias. A ver, me parece a ver, hay segregaciones
que tienen que ver con nichos y con prácticas que a veces se delimitan más en lo estrictamente vinculado a la práctica musical, digamos, por decirlo de alguna manera, que no digo que no estén cruzados por otras determinaciones sociales que son más importantes, eh, pero no sé, hay ciertos espacios que por ahí son más bueno, de cierta cosa más under y bueno, que por ahí exigen, bueno, cierto conocimiento, ciertos códigos, ciertos modos de estar que, digamos, que no están atravesados tan estrictamente, qué sé yo, por cuestiones de segregación social como puede haber a nivel social más general, digamos, ¿no? A ver, donde gente que se cruza en ese ámbito probablemente no se cruza en otros, digamos, ¿no? Sí, Después, obviamente, hay lugares que son como más amplios, que bueno, qué sé yo, como que son más esto, donde, bueno, termina cayendo medio como todo el mundo, que me parece que pasa en muchas escenas, digamos, y en muchos otros estilos o consumos musicales, donde está desde el que estuvo siempre y el curioso, digamos, o el que circunstancialmente va con alguien. Y después yo creo que por lo menos, a ver, en el momento en que yo estudié esto, también esto estuvo atravesado, bueno, no sé, por ciertas tendencias eh, de transformaciones sociales que, a ver, en un término tan devaluado hoy como es progresismo, yo diría una serie de transformaciones sociales progresistas que sí, tienen que ver, bueno, ¿no? Con eh, cierto pluralismo en el plano de la sociedad civil. Yo ubicaría muy más allá que después se hayan transformado en conquistas legales, más creo que, bueno, que hay toda una serie de cosas eh, vinculadas, qué sé yo, al feminismo, la sexualidad, no sé, a una cierta cosa de apertura, digamos, que bueno, que también estuvo sonorizada, no digo solo por la electrónica, pero en parte, sí. digamos, ¿no? Y ahí son ese tipo de cosas donde uno no diría, bueno, esto es causa o consecuencia y demás, sino que es ese entramado en el que Sí. sucede la cosa, ¿no? Sí, un aspecto ahí que hay, que vos hablás, como en la mediatización hacia afuera de las fiestas, aparece la cuestión del consumo de sustancias y de alcohol. Que los que hemos tenido experiencias de conciertos de rock, sabemos que en el concierto de rock, desde el escenario hasta cualquiera de los niveles de expectación, la sustancia y el alcohol están presentes. Este, ¿Por qué la fiesta, más allá de que alguna vez hubo algún accidente especial, ¿no? Como el que mencionaste vos, pero los músicos se mueren de consumo, digamos, y siempre están como protegida su intimidad, la de ellos y la del público, ¿no? Un concierto tiene como un componente religioso que adentro hay ciertas ritualidades, pero ¿por qué? ¿Qué diferencia tenía la fiesta? Este, a lo mejor en parte por lo musical, ¿qué diferencia tenía la fiesta para que fuera observada especialmente desde las mediatizaciones, digo, así como con un ojo más crítico o evaluador? A mí me parece, a ver, ¿O es desde una un idea punto de vista mía, digamos? no te entiendo, desde un punto de vista, yo creo que uno puede inscribirlo, si se quiere, quizá en una serie de cómo se observa las escenas y se espera la oportunidad de su Bien, metida de pata o de su caída o su traspié, ¿no? bien, Y entonces ahí aparece como una cuestión, ¿no? Bueno, los pánicos morales y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Probablemente hay otras
de un pasado no tan reciente que, bueno, qué sé yo, que ya fueron como aceptadas y demás, y entonces no están tan a la vista. Eh, pero bueno, ahí hay algo como raro, ¿no? Que es esto de, por un lado, hagamos como que esto existe sin eso, sin el consumo de sustancia. Bueno, obviamente que acá en este caso se trata además, bueno, no es no la única, pero tal vez la que venía como innovación era el éxtasis, la dioxianfetamina. Todavía me sé decir el nombre, es tan complejo de la droga. A pesar de la Eh, distancia. a pesar de la distancia. Eh, y entonces, bueno, también ahí había, qué sé yo, como tal vez lo raro, lo nuevo, eh, y entonces en ese sentido, también tenía sus particularidades en el sentido de por el tipo de usos que había y demás, bueno, como que regularmente, qué sé yo, salvando las pupilas dilatadas, la sonrisa sin ninguna razón. O sea, los efectos eran, a ver, bastante cool, podríamos decir. La gente no estaba necesariamente, qué sé yo, transformada en no sé qué cosa. Entonces, también eso hacía que no fuera tan sencillo. Sí, es una sustancia más de acción que De de alucinación, acentos, claro. tal cual. Ok. Y como que hacía sentido también en esa escena y lo hace, digamos, en esa escena de bailar, del movimiento, de la sonoridad. Pero bueno, obviamente también, qué sé yo, como estos mercados son ilegales, sin control y demás, bueno, efectivamente también ha habido, qué sé yo, esta cosa de circulación de todo, ¿no? Y en ese caso ahí también fue donde en algún momento esto quedó muy, muy a la vista. Mm, yo Pero creo que como que ahí, en bueno, términos de aparece... consumo, como en términos de consumo, no, Sí. no quiero que desarrollemos mucho ese tema que en el libro es importante, pero no es central. Va, no es lo único importante, pero como que, porque para entender cierto funcionamiento de la mediatización, es un consumo frente a otros relativamente menos heavy y hasta menos peligroso. Entonces, Ujú. como que ahí es más fácil preocuparse por el consumo y la denuncia. En cambio, los músicos mueren de heroinómanos frente a los ojos de todo y solo después de la muerte se habla del consumo. Claro, Mientras son gente divina, eso. talentosa. Claro, viste, es un tema muy interesante. Yo te digo, tu libro es un libro que yo recomendaría para entender la problemática sociocomunicacional y en un sentido muy actual. Y vinculado así con lo actual, que algo empezaste a decir antes de las preguntas sobre cosas que pasaban en ese momento, que recién estaban pasando y se desarrollaron, pero le dedicas mucho importancia al tratamiento mediático y yo diría de los medios tradicionales de la fiesta y aparece poco lo platafórmico que yo me imagino que esas fiestas uno llegaba mucho por lo platafórmico, a través de las redes, como es que ya estaba instalado dónde ir, dónde no ir. Digo el conjunto del sistema, que bueno, te enterabas por la radio, un aviso, la televisión. Había un boca a boca, como siempre hay en los circuitos musicales, pero además había, no había plataformización todavía, o sea, no, o no le prestaste atención, ¿por qué no vos? A ver, yo en principio, a ver, no fue tanto, mm, bueno, a ver, obviamente, qué sé yo, hubo muchas dimensiones que,
de esas típicas cuando uno agarra algo para investigar, de todo, que digamos, también uno tiene una lista de todo lo que finalmente dejó afuera, ¿no? Exacto. Sí, sí, por eso te Entonces, preguntaba, porque supongo que quedan cosas afuera con eso. entonces, a ver, pero sí hay algo entonces, a ver, a mí me interesaba mucho el tema de la propia pista, como está claro, ¿no? Sí, Del eso está. suceder de la experiencia musical en la pista. No tanto su elaboración en relación a otros modos digo, también hay algo de esto, ¿no? En la circulación de la música que es interesante, pero hay algo que me parece que hace mucho como la esencia, qué término tan inadecuado en las ciencias sociales hoy, pero lo voy a defender. La Sí, esencia de la sí. experiencia tenía que ver con eso de, bueno, la pista de baile, digamos, es tal vez como el momento eh, clave, digamos, de esta escena. No porque no se pueda escuchar también esa música en otros contextos, pero pareciera que este es el lugar de realización plena, ¿no? Eh, y efectivamente, bueno, sí, a ver, de todas maneras había algunas radios más tradicionales que tenían en ese lugar todavía, era como muy un momento de transición, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y tenías un par de blogs o sitios muy referenciados que, bueno, que se publicaban y fue más. Después seguramente había otros más eh, alternativos o independientes, pero por lo menos hasta donde yo estuve como más fuertemente metido en la investigación, eh, a ver, el teléfono todavía era muy la mensajería, por ejemplo, ¿no? Ah, Eh, qué sé yo recuerdo, no sé, en el 2008 yo todavía recuerdo que era como, no sé, una suerte de auge del BlackBerry como el teléfono del claro. Sí, sí, momento, sí, sí. digamos, ¿no? Sí. Que tenía un gran teclado además, digamos, lo cual, no sé, me parece que es Era hasta muy como escritural. tal cual, hasta como, a mí me encantaba, como yo sé mecanografía, tengo una relación muy física con el teclado y me encantaba el BlackBerry, ¿no? Digo, a ver, los lives hechos por alguien que estuviese ahí o sea, había algo como que estaba empezando apenas a desplegar, pero qué sé yo. No está, no sé, en el 2010 ponemos Instagram, digamos, ¿no? Sí. Eh, O o sea sea que que la había escena era algo, más, la clave era estar ahí que el mostrar que estabas ahí. tal cual. No estaba tan esta cosa de, que no es sol, que hoy en día invade toda la vida, de documentar la experiencia, ¿no? Y Ah, transmitirla. qué Eh, interesante esa transición, ¿no? y de hecho, a ver, había algo ahí que a mí me parece que era lo interesante, y te diría que eso sigue siendo interesante, no porque uno no puede hablar tampoco en general, sino en ciertos nichos que es una cierta resistencia a la imagen, ¿no? Es decir, hay muchos clubes que son no foto, digamos, que es esta Ah, idea de, bueno, rechazo. A ver, muchos otros han sido captados también por esa lógica, pero por el tema de eh, el no ser visto, el no ser fotografiado, preservar como que yo, la oscuridad del lugar, la cosa inmersiva. eh, y entonces, bueno, yo creo que ahí hay algo interesante para estudiar, no me tocó a mí hacerlo, digamos, que es esto de, bueno, si se quiere como ciertas lógicas que yo diría son muy de la cultura pop contemporánea, que es esto que todo sea instagramiable, todo sea sí. transmisible y demás,
transformó y qué hicieron los lugares que tienen como una política de no subirse a eso, digamos, ¿no? Para ir terminando, aprovecho esto que me gusta, ese lugar medio intersticial, ¿no? Donde lo que parece absoluto, masivo, que todo el mundo hace lo mismo, convive siempre con espacios alternativos y no necesariamente muy minoritarios o muy micro, sino que hay circuitos de distinto tipo. Ahora, todo este trayecto, ¿no? En general, en ciencia social, en comunicación, cuando se piensa en música, se piensa música popular y masiva, ¿no? Y la discusión de si lo popular, lo masivo, pero bueno, es en nuestro mundo, vamos a hacer entrevistas sobre eso, es importante la cumbia, el perreo, el tango, el chamamé, este, y todos estos fenómenos que vos estudiaste son, por poner un término general, más elitistas, más de sector. No es el mainstream, aunque sea el momento de gloria, los que iban a fiestas, aunque a lo mejor eran los mismos que iban a conciertos o a bailantas, pero la fiesta me pareció, vos como investigador, digo, nosotros como investigadores que convivimos, vos, ¿cómo te ves en eso? ¿Te sentís cerca de ese tipo de discusiones o pensás que estos objetos son relativamente otro campo? A ver, a mí, yo no me siento tal vez tan cerca de esa discusión. Eh, a ver, tampoco soy ajeno, obviamente, por Es el un tema campo en el que delicado estamos, aparte. por el tema, por el campo en el que estamos, digamos, de como en algún punto ineludible. A veces me aburre esta discusión, diría, en el sentido de, a ver, yo no tengo ninguna duda, sí, por lo menos que la que yo estudié era, digamos, la escena que yo estudié, me refiero a la electrónica, acá se configuró como una cosa, yo diría clase mediera, y con eso quizás estoy diciendo poco, digamos, Sí, pero recuerdo que Anna Warman fue una de las primeras que habló sobre la rave, y lo hizo en un libro que era sobre los estudios sobre la clase media, digamos, que también era como un área de vacancia, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, algo también, bueno, en la Argentina que más o menos todo el mundo se siente clase media, digamos, y que también tiene algo de esa cosa aspiracional. Eh, eh, para mí, de todas maneras, forma parte como de un mismo paquete ahí de lo popular masivo. Mm, y en otras cosas que tal vez son etiquetadas más como popular, bueno, digamos, también hay modos de trasvestirse de popular de sectores que no sí, requerían, no reunirían los requisitos, no sé, a nivel de ingresos, ponele, ¿no? sí. Esto Como, me gusta, este modo de cerrar la entrevista, te agradezco porque yo creo que es un modo de ver la necesidad. Yo creo que tu libro, aunque no se mete en la polémica, así, es un material necesario para que esas discusiones sobre las segmentaciones, las identidades, los circuitos cerrados o abiertos, tengan un poco más de matización de lo que tienen. sí, Así sin que, duda, porque me parece que además a mí me gusta mucho cómo trabaja después, ha habido muchos, obviamente, desarrollos, pero Will Straw trabaja sobre, bueno, las escenas y las sensibilidades, y bueno, justamente son esos lugares que a veces son como circunstanciales y reúnen cosas como de muy diverso orden. Y que entonces, bueno, no admiten tan fácilmente, ¿no? Esto de, digo, me parece que hace mucho a la complejidad de lo contemporáneo, ¿no? Lugares
que no se definen, no sé, por purismos de diverso tipo, sean políticos, de clase, ¿no? Después, efectivamente, depende contexto, porque no se puede generalizar, pero también hay muchos lugares que convocan cosas muy diversas. Y producen convivencias de cosas muy diversas, aunque sean convivencias circunstanciales. Y a mí me parece que hay, bueno, tal vez miradas que no nos dejan llegar a ver eso, ¿no? Víctor, te agradezco muchísimo. Me gusta este cierre, así, proponiendo otras miradas. Espero que te hayas sentido cómodo y bueno, Muy agradecido yo, José Luis, mucho gusto. estamos en contacto. Un abrazo grande.